Hola y bienvenidos al video tutorial del disfraz capa de princesa. A continuación vais a ver el paso a paso para poder confeccionar este disfraz sin ningún problema. Tenemos dos versiones, como habréis visto en la web. Una de ellas se trata de la capa destellos de colores, que es una capa con una capucha ancha y luego la parte de la capa como media luna. En base de terciopelo lila, muy finito y de muy buena calidad y nada elástico, por lo que es muy fácil coserlo. Y a nivel decoración lleva estas lentejuelas y los cristalitos que vosotros mismos podéis decidir cuántos poner. Y la otra versión es una capa en tul de estrellas que se llama Noche Estrellada y que sigue el mismo patrón. Es un patrón de una capa y una capucha ancha, lo que tiene doble tejido y está un poquito fruncida y es muy larga para que arrastre un poco por el suelo y lleva la particularidad de que le hemos añadido un botón para poder recoger un poco la cola. Ambas capas son talla 3-8 años. Están diseñadas para que puedan valerle a cualquier niño y que les pueda durar muchísimo. Si quisierais ajustarla a un tamaño un poco más pequeño o la quisierais un poquito más corta, pues simplemente tendríais que recortar el final de la capa. En este caso habría que recortar más si no queréis que arrastre, y en el caso de la versión de terciopelo menos. El nivel de costura es un nivel principiante, es muy sencillo de coser y no tiene ninguna técnica difícil que necesitéis conocer. Vamos a ver qué es lo que habéis recibido en vuestras casas. Aquí tenemos los elementos de la capa Noche Estrellada. Aquí tenemos, por un lado, lo que son los elementos de decoración. Tenemos una cinta con purpurina, el hilo engamado con la tela, la aguja correspondiente a este tejido, una goma que necesitaremos para fruncir la capa, una goma para un ojal y dos opciones de botones y la etiqueta de tela limpia. Y a nivel prendas, a nivel patrones tenemos, por un lado, la capucha, que es la parte exterior y la parte interior, que es un tul de estrellas y este tul con motitas doradas. Y por otro lado, las partes de la capa, que es este número 3 y este número 4, que son los mismos tejidos. Simplemente recordaros que el margen de costura de todas las piezas es de 1 centímetro. ¿Vale? Alrededor, iremos en cada paso, os iremos diciendo dónde tienen que ser. Y que todas las piezas llevan unas pegatinas numeradas, como podéis ver aquí, el número 1, el 2, el 3 y el 4, que os ayudarán a realizar el paso a paso con el video tutorial. Os va a guiar el orden de costura de las piezas. Este set es muy fácil de coser. Si no habéis cosido tul antes, no os preocupéis. Simplemente la tensión tiene que ser un pelín menor y el largo de puntada también puede ser algo menor. Ahora os lo comentaremos. Pero es muy sencillo de coser este set. Recordaros que dentro de cada set siempre vienen unos trozos de retales para que podáis probar antes de coser las piezas. Así, sobre todo siendo tul, si nunca habéis cosido, usar los retales para probar bien la tensión, el largo de puntada, hacer adelante y atrás, que a veces el tul se engancha, y para poder coger un poco de soltura para cuando cosáis las piezas finales. Si tenéis dudas de cómo poner la canilla en algún momento, siempre cogedla hacia vosotros, mirando con el palito hacia vuestro lado, y coger la canilla e insertarla con el hilo en el lado derecho. Lo pasáis y fijaros que la canilla gire en el sentido de las agujas desde el reloj.
Vamos a empezar por el número 1, que es la capucha exterior. Separamos los dos tejidos y los ponemos con que veamos la pegatina. Vamos a ponerlos de forma simétrica, que será más sencillo. Como podéis observar, aquí tenéis la forma de la capucha, redondeada por el centro, que es la parte de la cabeza. Esto es el cuello y esto es la parte delantera donde va la cara. Las pegatinas están puestas por el lado correcto de la tela, por el lado bueno. El tul es muy parecido, si lo tocáis, la parte buena es un pelín más fina que la parte de detrás, es un poquito más rugoso. Pero bueno, no os preocupéis por eso, vosotros guiaros por las pegatinas. Las pegatinas siempre están en el derecho de la tela. Y en este caso hay que juntar derecho con derecho. Entonces juntamos pegatinas con pegatinas, es decir, que queden dentro las pegatinas, como podéis observar. Y ponemos alfileres. Vamos a coser el contorno redondeado. Os recomiendo que pongáis alfileres en toda la parte del contorno de forma vertical y luego algunos de forma horizontal debajo para que no se mueva la tela. Ya la tenemos lista y vamos a coser. El margen de costura es de 1 centímetro alrededor. Ya lo tenemos cosido. En la parte redondeada podéis cortar unos piquitos para que se doble mejor. Con cuidado, sin llegar a tocar la línea de costura. Estiráis con la mano para llegar a la costura y darle forma aquí. Como el tul es un poco duro, podéis plancharlo igualmente, lo único que siempre con un trapo. Primero planchamos el margen de costura, lo abrimos con los dedos y lo planchamos con una tela de algodón que tengáis por casa. Y sobre todo que el calor no toque directamente al tejido, porque al ser un tejido sintético se puede quemar. Planchamos un pelín el contorno para hacerlo lo más redondeado posible. Ya tenemos la capucha exterior. Ahora vamos a realizar lo mismo con la capucha interior. Ahora vamos a realizar el segundo paso, que es la capucha interior. Es la misma forma de patrón y el mismo sistema. Os separáis los dos tejidos con las pegatinas, que las veáis, que las tocáis. En este caso, la pegatina está por el lado malo de la tela, pero es por el lado que queremos en estos momentos, porque esta tela la queremos hacer que se vea a través de las estrellas para que le dé brillo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es juntar de nuevo pegatina con pegatina, aunque sea en este caso contrario con contrario, no importa, seguir los pasos que os decimos de juntar pegatina con pegatina. Y de nuevo unimos con alfileres y también por el medio. Vamos a hacerlo. Ya lo tenemos y de nuevo cosemos a 1 centímetro del margen de costura por el lado curvo. Ya lo tenemos cosido. Vamos a darle la vuelta y a doblar el margen de costura, a planchar el margen de costura. Le hacemos lo mismo, unos piquitos. Ya lo tenemos todo planchado y ahora lo que vamos a hacer es coger la otra capucha que teníamos con la parte exterior por fuera, es decir, toda la parte de la costura queda aquí dentro, y vamos a meter dentro la parte, digamos, donde está la costura, es decir, la tela con brillitos la metemos dentro. Hacemos que coincidan las uniones de costura de la frente y lo mismo por aquí detrás. Ya está.
Ahora veis, ya cuadra perfectamente. Estiráis bien y juntáis los dos márgenes. Y aquí tenemos la capucha acabada. Y ahora vamos a unirla con la capa. Ahora pasamos al número 3, a la capa exterior. La pegatina está situada por el lado bueno de la tela. Doblamos la capa por la mitad y la marcamos con un alfiler. La volvemos a extender en la mesa, cogemos la capucha y la situamos alrededor del cuello de la capa. Hay que situarla hacia abajo, haciendo que coincidan los finales de la tela, tanto de la capucha como de la capa. Y empezamos colocándola por la mitad. Unimos la mitad de la capucha con la mitad de la capa. Y continuamos uniendo el resto del cuello. Aseguraros bien de que cogéis todas las capas, ya que la capucha tiene 2 capas, y que la alineáis bien al borde de la tela. Ya lo tenemos todo colocado y pasamos al número 4. Como podéis ver, la pegatina está colocada por el revés de la tela, por el lado malo, por donde están los puntitos blancos, como nos ha pasado con la capucha. Esto es porque ahora esta tela es la que continuará la capucha. Entonces, doblamos la capa por la mitad y le ponemos un alfiler, como acabamos de hacer con la de estrellas. Y ahora lo que tenemos que hacer es situar la capa por encima. Entonces, colocamos desde el medio, ponemos un alfiler y vamos juntando la capa interior con las otras 3 capas que tenemos, la capa de estrellas y las 2 de la capucha. Y vamos alineando todas las telas. Aseguraros de bajar bien la capucha hacia abajo para no pillarla al coserla y cosemos a 1 centímetro de margen de costura. Ya lo tenemos cosido y ahora lo que hacemos es darle la vuelta. Cogemos la capucha que se ha quedado en el medio y pasamos la capa de puntitos al otro lado y estiramos bien, estiramos por donde hemos cosido, por el margen de costura, y ya tenemos cosida la capa con la capucha. Estiramos bien las 2 capas que hemos cosido a la capucha, las estiramos hacia abajo para que el tul quede lo más estirado posible, y lo que haremos ahora es coser una línea paralela a la línea de costura que acabamos de hacer. Coseremos una línea paralela de 1,5 centímetros para pasar la goma por allí y fruncir la capucha. Para coser esta línea paralela ponemos alfileres un poco por debajo de donde vayamos a coser para sujetar bien el tul y que no se nos mueva. Ya está cosido y, como veis, queda el hueco para pasar la goma. Hacemos un dobladillo alrededor de toda la capa, por la parte, digamos, de la capucha y de los laterales, no la parte de abajo. Entonces doblamos 2 veces, hacemos más o menos 1,5 centímetros y volvemos a doblar 1,5 centímetros y sujetamos con pinzas. Y lo hacemos alrededor de todo el contorno lateral. Y cosemos por la zona interior del dobladillo. Ya lo tenemos cosido y ahora vamos a poner la goma. Cogemos un trozo de goma del que nos ha venido en el set, la estiramos y medimos 35 centímetros y lo marcamos con un bolígrafo. Le ponemos un imperdible para poder pasarla. Nos acabamos de dar cuenta que hemos cerrado la entrada de la goma al hacer el dobladillo, así que lo que hacemos es abrirlo
para dejar paso a la goma. Con el descose hilos y luego abrimos el otro. Ahora que ya lo tenemos abierto, empezamos a introducir la goma por el canal que hemos dejado y la vamos introduciendo poco a poco, pasando el imperdible y estirando. Fijaros bien a medida que la vais pasando que no os paséis la marca azul, bueno, la marca que hemos hecho con el bolígrafo. Entonces, una vez que ya la hemos pasado toda y que la marca nos ha quedado justo en uno de los extremos, ponemos un alfiler y cosemos la goma a uno de los extremos. Y después repetimos lo mismo en el otro extremo, por donde teníamos el imperdible. Quitamos el imperdible, lo sujetamos con un alfiler y cosemos. Y ahora cerraremos los laterales de la goma que habíamos dejado, que hemos tenido que abrir para insertarla. Y volvemos a hacer el mismo dobladillo. Doblamos 2 veces y cosemos. Ahora nos toca colocar la cinta de la capa. Cogeremos la cinta que viene en el set y la doblaremos por la mitad y marcaremos con un alfiler la mitad de la cinta. Como hemos dicho, hemos marcado la mitad de la cinta y la empezamos poniendo donde tenemos la costura de la cabeza. Entonces debemos coser 2 líneas paralelas, una por arriba de la cinta y otra por abajo. Y empezaremos poniendo la cinta justo por encima de la goma, donde está un poquito por encima del margen de costura anterior, es decir, por aquí. Y la sujetaremos. Sin hacer fuerza, porque hay fruncido, vamos poniéndola por encima. No estirando, o sea, como la tela está fruncida, tiene que seguir estando así. Simplemente la posicionamos por encima y vamos poniendo los alfileres. Siempre haciendo que la goma quede por el medio, como podéis ver, así, tapándola. Y cosemos lo más próximo al borde de la cinta, por arriba y por abajo. Ya lo tenemos cosido, como podéis observar. Hemos hecho también una línea recta para acabar de rematar aquí la cinta. Cortaríamos las esquinas, bueno, esta ya la tenemos cortada en diagonal y esta también. Y solo nos faltaría, por un lado, ponerle la etiqueta donde queráis. Nosotros la vamos a poner en uno de los laterales, aquí. Y ya la tenemos cosida. Pues ya tenemos acabada la capa. Como podéis ver, es muy larga para que arrastre por el suelo. Si queréis, lo que se puede hacer, en el set viene un botón y una goma pequeñita, se le puede coger un botón y ponerlo aquí para hacer que la cola cuelgue menos, un poco como estilo como las novias. Así que ahora lo haremos. Para ello, coged la capa por la mitad. Ya tenemos la mitad de la capa, entonces con 1 metro medimos unos 30 centímetros, que sería aquí. Lo marcamos con un alfiler y luego otros 30 centímetros. La idea es que la capa, si se quiere, se pueda recoger este trocito así. Entonces, para ello, aquí, en la parte de arriba, en los 30 centímetros más de arriba, vamos a coser un botón. El botón que venía en la caja. Ya lo tenemos cosido. Y ahora vamos a coser una especie de ojal donde hemos marcado el otro alfiler. Entonces, para eso, con la goma que venía, la ponemos aquí, más o menos haciendo un circulito donde quepa el botón. Podéis hacer la prueba.
ponéis el alfiler para sujetarlo y lo cosemos con la máquina de coser. Ya está, ya hemos cosido también el ojal, así queda ella. Y si la soltamos, pues con esto ya estaría acabada nuestra capa de princesa Noche Estrellada. Bueno, ya lo tenemos, ya hemos terminado el disfraz. Espero que hayáis disfrutado mucho cosiéndolo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperamos que este vídeo os haya ayudado. Y os animamos a que compartáis vuestros resultados, estaremos encantados de verlo. Y por supuesto los podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram para poder ver novedades. Muchísimas gracias.